Hola, buenos días, tengan todos y todas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que el Señor esté bendiciendo grandemente vuestros hogares, su familia y su vida personal. Bueno, bienvenidos todos y todas a este culto transmitido vía internet de la Iglesia Cristiana Fuente de Paz y Esperanza. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite poder comunicarnos aún de esta manera por lo del confinamiento. Todos tenemos que quedarnos en casa por las normativas que ha impuesto el gobierno, que es en favor de que no crezca más este virus. Y sé que el mayor deseo de cada uno de nosotros es poder estar cerca, juntos, unos al lado del otro, para saludarnos, darnos la mano, para abrazarnos, incluso hasta para besarnos. Sé que es el deseo de todos, pero tenemos que obedecer, tenemos que acatar las normas y bueno, gracias que podemos hacerlo desde esta plataforma de internet. Precisamente estas semanas y hemos estado compartiendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta carta se da instrucciones a la iglesia, a la familia de Dios. Y precisamente voy a tomar los dos primeros versículos del texto que va a compartir David hoy con nosotros. Y dice así, es en el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Aquí Pablo está llamando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a nosotros, a que nos consideremos unos a otros. Y considerarse es amarse, animarnos, exhortarnos, incluso ayudarnos mutuamente. Y entre una de esas cosas es orar los unos por los otros. Por eso ahora vamos a tomar un tiempo para orar y dar gracias al Señor, y tanto por nuestras vidas como por este culto que vamos a empezar, que ya hemos empezado. Sí, Padre amado y celestial, Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque aún en las dificultades sabemos que tú estás con nosotros, Señor, cumpliendo tus promesas sobre cada uno de nosotros y sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por la situación que estamos viviendo actualmente, porque sabemos que tú la permites con un propósito y que sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, en todo lo que tú haces y en todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos en este momento, como tu iglesia, Señor, que nos des palabras de ánimo, de aliento, de sabiduría, para todos aquellos que no te conocen, poder compartir tu palabra, tu evangelio, en cada oportunidad que tengamos, Señor. Ahora mismo, especialmente por vía internet, las redes sociales, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y estás con nosotros en todo momento y en cada situación. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que salen a diario, Señor, arriesgando su vida para poder, Señor, llevar el diario vivir, Señor, especialmente por los médicos y las enfermeras que están en contacto con aquellas personas que están contagiadas, Señor. Cuídales, protégeles, Señor, y que ellos también puedan entender que esa protección solo puede provenir de ti, Señor. Que ellos reconozcan que eres tú, Señor, quien puedes cuidarles, protegerles en todo momento. Gracias por ese deseo que sale de sí mismo, de ellos mismos, de cuidar a otros, Señor, pero pon también en su corazón el deseo de buscarte y de reconocerte a ti como Señor y Salvador. Tanto a ellos como a los bomberos, a los policías, a los que salen a limpiar las calles, Señor, a los negocios y tiendas o empresas que ya pueden abrir, Señor, a cada uno de esos empleados, a los dueños,
Señor, protégeles, cuídales, que este virus no siga creciendo, si es tu voluntad, Señor, y que primeramente, Señor, todas estas personas puedan escuchar tu mensaje de salvación y que tomen la decisión de poder, Señor, reconocerte a ti como Señor y Salvador. Te pedimos palabras, discernimiento a cada uno de nosotros, poder actuar en cada situación conforme a tu palabra y que también podamos proclamarla y llevarla, Señor, a todos aquellos que no la conocen, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de formar parte de esta tu iglesia universal y también esta iglesia local aquí en Santa Úrsula, Señor, donde eres tú, Señor, quien gobierna, donde eres tú que manda. Y en este culto de hoy, Señor, como todos los domingos, lo dedicamos para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. En tu nombre, Señor, oramos dándote las gracias por todo y esperando siempre en ti, Señor. Te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, y ahora vamos a continuar nuestro culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy con otras actividades. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios.
gracias por unirse al culto de hoy. Espero que podamos aprender mucho a través de su palabra y ahora vamos a leer la Biblia. Vamos a ir a Primera de Timoteo 5 y voy a leer del 1 al 16 en la nueva versión internacional, ¿vale? Entonces dice así: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso, exhorta a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así, la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos con nuestra enseñanza de hoy y como hemos estado estas últimas semanas, seguimos en Primera de Timoteo, capítulo 5, 1 al 16. Pablo está escribiendo a su discípulo Timoteo, su joven discípulo Timoteo, a quien había dejado en Éfeso, en una iglesia, para que Timoteo se encargara de arreglar algunas cosas que al parecer no estaban funcionando bien en esa iglesia. Timoteo, podemos decir que era el pastor. Y hasta los momentos, algunas cosas que Pablo ha dicho a Timoteo, desde el capítulo 1 hasta capítulo 4. Voy a mencionar algunas cosas de manera de resumen muy rápido de lo que él le ha dicho. Una de las cosas, las primeras cosas que le dijo, que ordenara a los maestros falsos que dejaran de enseñar. Obviamente lo que estaban enseñando no era doctrina verdadera, no era el evangelio verdadero. Y Pablo les exhorta a Timoteo a que a su vez dijera a esta gente que no siguiera enseñando. Pablo les anima también a Timoteo que recuerde el llamamiento que él había tenido, que siguiera fiel al llamamiento que Dios le había dado. Y para eso Pablo usa su propia experiencia. Él había sido cambiado. Dios cambió la vida del apóstol Pablo de ser un perseguidor, de ser el primero de los pecadores, como él mismo se define, a uno que servía al Señor. También Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo ordenar el culto que hacían a la iglesia cuando se reunían. Al parecer había desorden y Pablo le da instrucciones para que lo hagan mejor. Le da también instrucciones en capítulo 3 acerca de cómo nombrar ancianos o pastores, diáconos, diaconisas, y le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, el fundamento, lo que sostiene la verdad. Aún más en esos tiempos que ellos estaban viviendo, donde había ya muchas falsas enseñanzas rodeando y introduciéndose en la iglesia. Pablo también le dice a Timoteo, capítulo 4, que esté preparado, vendrán falsos maestros, y que debía mantenerse firme, que ser fiel a la enseñanza que había recibido desde niño. Y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, una expresión muy famosa y conocida. Y llegamos hoy al capítulo 5, versículos 1 al 16, ya lo hemos leído, y Pablo le está diciendo a Timoteo aquí: cuida a toda la congregación. El liderazgo de la iglesia cuida a cada persona de la congregación. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy en la enseñanza de hoy. El liderazgo de la iglesia cuida a cada persona de la congregación. Recuerdo
la iglesia donde crecí, yo tendría como 15, quizás 16 años, había una abuelita, se llamaba Julia, era la abuela de algunos hermanos de la iglesia y tenía también bisnietos allí en la misma congregación. Qué bendición poder compartir con ella el cariño que ella mostraba y que mostraba mucho de la congregación. No era la única abuelita, pero sí era una que iba a las reuniones de jóvenes, por ejemplo, que a veces iba a los campamentos que hacían de los jóvenes, a las actividades especiales de jóvenes, un paseo a la playa o una excursión. Muchas oportunidades recuerdo que ella estaba y era apreciada por todos y era cuidada por todos. También en ocasiones fue reprendida o fue exhortada, no por todos, por el liderazgo de la iglesia, y vemos y les recuerdo su sonrisa, recuerdo la manera como ella participaba y también como era cuidada por muchos en la iglesia. Mirando ahí los primeros versículos, lo primero que vemos es que la instrucción que da, que le está diciendo que el liderazgo debe cuidar con bondad y firmeza a toda la familia. Si lee los versículos 1 y 2 nos damos cuenta que menciona adultos, hombres y mujeres, y menciona hombres y mujeres. Está hablando de que la iglesia es una familia donde las relaciones deben ser de bondad y también relaciones firmes. Ahí, si nos damos cuenta, la instrucción que le está dando a Timoteo, y es la instrucción para el liderazgo de la iglesia, es que el anciano, el adulto, sí puede ser reprendido, pero debe hacerse con bondad. Le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino trátalo como, aconséjalo, háblale como que fuera tu padre. Está hablando de que debe haber una relación de bondad. Esas personas adultas, hombres adultos de la congregación, deben ser tratados con bondad, una relación de bondad, de confraternidad, de amor, de cariño. Y también menciona a las ancianas. Caso parecido al de los adultos mayores, las mujeres adultas deben ser consideradas como una madre. Y aún menciona también a los hombres, debes tratarlos como que fueran tus hermanos. Una relación de respeto. El liderazgo de la iglesia cuida con firmeza a adultos, hombres y mujeres, y también los más jóvenes. Y esto, cuando menciona ahí hombres, trátalos como a tus hermanos, se refiere aún a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los hombres un poco más adultos. Como decimos algunas veces, hombres de mediana edad deben ser cuidados con el respeto, como hermanos. Y también menciona a las chicas. Es interesante cuando mira lo que dice ahí, que dice a las jóvenes trátalas como hermanas con toda pureza. Es decir, tienes que verlas como tus hermanas, sin malas intenciones. Y es interesante que en este apartado de las mujeres, Pablo le dice a Timoteo que debe ser puro, que debe ver a las hermanas, a las mujeres de la congregación, las debe ver con pureza. Debo decir que a veces he tenido tristeza, y da tristeza a lo largo de la historia, casos de hombres que están en el liderazgo de las iglesias y usan esa posición para abusar. Y está hablando aquí con pureza, está hablando de no abusar sexualmente. El liderazgo de la iglesia debe tener mucho cuidado del trato con las mujeres, debe verlas como sus hermanas. Esto tiene que ver con niñas, adolescentes, jóvenes, solteras, mujeres casadas. El liderazgo de la iglesia está recibiendo una instrucción, estamos recibiendo una instrucción muy clara. Debemos ser puros en nuestro trato con ellas, sin malicia, sin abrazos prolongados, sin conversaciones insinuantes, sin miradas de lujuria, sin halagos innecesarios que solamente deben ser dirigidos a mi esposa, a nuestra esposa. No podemos ver a las hermanas de la iglesia de una manera impura. Debe ser santo. Es un llamado para nosotros como líderes de mantenernos en santidad, de cuidar nuestra conducta con todos los de la congregación, tanto adultos, hombres y mujeres, como los jóvenes, hombres y mujeres, especialmente con las mujeres. Ahora, no está diciendo aquí estos versículos que no pueden ser exhortados. Lo que está diciendo es que la relación debe ser de bondad, debe ser de respeto, que debe considerar al uno al otro, debe haber firmeza. Sí, si hay algo que corregir, que reprender, pues debe ser reprendido, pero debe haber bondad, debe haber firmeza.
El liderazgo de la iglesia cuida a cada persona como una familia. Imaginémonos que hay que exhortar, pues debe hacerse con bondad, como uno quien ama. Considéralo como tu padre, considerémoslo como nuestro hermano o nuestra hermana. Qué bendición que podamos ver relaciones en armonía de ese tipo en la iglesia. Que los pastores y los líderes apreciemos a toda la congregación como tal, niños, jóvenes, adultos, más adultos, hombres, mujeres, que sean apreciados, que sean cuidados, que sean atendidos, que sean tomados en estima. Igualmente que podamos ver a la congregación, a la iglesia en pleno, responder de manera fiel a la palabra de Dios y responder también de manera amorosa al cuidado de los líderes. El liderazgo de la iglesia cuida con bondad a toda la familia. Los versículos que siguen, los versículos 3 al 15, entonces el enfoque va hacia el cuidado de una parte especial de la congregación, que eran las viudas desamparadas. Si se da cuenta de todos los versículos que ya hemos leído, 1 y 2 se refiere al cuidado de la familia en el sentido hombres, adultos, mujeres adultas, jóvenes, hombres y mujeres. Y luego muchos de los versículos 3 hasta casi el final, 15 de los que leímos, menciona el cuidado acerca de las viudas. Ahora, antes de entrar a detallar un poco de lo que nos enseñan esos versículos ahora, el contexto de la viudez en los días del apóstol Pablo era una práctica común en la iglesia de los primeros siglos, atender con alimento a las viudas que no tenían familiares, sean hijos, nietos, que no tuvieran familiares cercanos que se hicieran cargo de ellas. Hay que recordar que en esos días no había lo que sí contamos hoy en día, lo que se llama la seguridad social. No había ayudas del gobierno. Una mujer viuda no podía ir a una oficina del ayuntamiento o de la oficina de gobierno o de la oficina de empleo y decir: mira, soy viuda, aquí están mis documentos que así lo certifican y yo vine a buscar una ayuda. No había ese tipo de ayuda. La sociedad en ese tiempo, la economía, básicamente era agrícola. Y eso significa que es un trabajo fuerte. Entonces, para una mujer adulta que ha quedado viuda, significaba casi la ruina, porque no era fácil para trabajar ese tipo de actividad. Y muchos hombres vivían alquilando un terreno para producir, y parte de la producción lo pagaban al dueño y la otra parte entonces mantenían a su familia, parte de lo que sembraban o de los animales que criaban, ovejas o ganado, lo tenían allí, y parte lo usaban como para pagar, pero también lo usaban para su familia. Una vez que ellos morían, y generalmente en esa sociedad los hombres morían mucho primero que las mujeres viudas se encontraron en una posición casi de desamparo, y era un problema aún tan común que recordamos un episodio en Hechos capítulo 6. La iglesia de Jerusalén tuvo un inconveniente porque algún grupo de viudas se quejaba de que no estaba siendo bien atendida, es decir, no le estaban dando el alimento que necesitaban, y los mismos judíos entendían bien el contexto de lo que significaba cuidar a las viudas desamparadas. Dice Éxodo 22:22: no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Eso fue las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel allá muy lejos. Estamos hablando de Éxodo, muchísimos años antes. Ellos entendían bien el cuidado que deberían dar a las viudas, no podían ser explotadas. Y como muchas mujeres quedaban viudas sin sustento, la iglesia del primer siglo había tomado la responsabilidad de alimentarla. Y obviamente había que ver de qué manera se determinaba qué mujer viuda necesitaba alimento, que necesitaba el sustento de la iglesia, estaba desamparada o no. Y algo que me llama mucho la atención, hay un salmo que nos dice la estima que Dios tiene a las viudas. Dice el Salmo 68:5: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.
Lo repito, porque es interesante cuando vemos lo que está diciendo Pablo a Timoteo aquí, lo que nos enseña, y vemos lo que dice también este Salmo 68:5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada. Es decir, Dios le importa la atención, el cuidado que tienen los desamparados, especialmente viudas y huérfanos. Como dice la palabra, desamparados, no tienen quien da el sustento, y el liderazgo de la iglesia debe velar por el cuidado de las viudas y desamparados. Es lo que vemos en todos esos versículos, desde el 3 al 15. Podemos aprender algunas cosas de esos versículos, voy a mencionar algunas. En el versículo 3, por ejemplo, Timoteo se le instruye, y es una instrucción que aún llega a nosotros, que debería reconocer, honrar, apoyar, proveer cuidado a esas viudas que de verdad estaban desamparadas, es decir, las que no tenían otra fuente de sustento. Esas viudas que no tenían otra fuente de sustento deberían ser atendidas, que estaban desamparadas. Es una instrucción para nosotros hoy en día en la iglesia. Personas desamparadas que están en nuestra congregación, debemos proveer de la mejor manera posible, siempre que tengamos los medios, el cuidado necesario. Dice también en versículo 4, las viudas que tienen familiares, es una advertencia que Pablo hace a Timoteo. Estos familiares son los responsables de cuidarlas. Y más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Dice que es agradable al Señor, lo dice el versículo 4. Hermano, hermana, si tienes viudas en tu familia, es tu responsabilidad cuidarlas. Es lo que agrada al Señor, es la voluntad del Señor. También habla de las viudas piadosas. Está diciendo Pablo a Timoteo, esas mujeres viudas que se dedican a crecer en el Señor, que se dedican a servir en la iglesia, debes tomar en cuenta ese tipo de mujeres para la atención del cuidado, esas viudas que están sirviendo, que se mantienen fieles al Señor. También dice que algunas viudas se desvían, se entregan al placer, el versículo 6, y usa una palabra, el versículo 7, si lo mira allí, dice que las viudas deben ser intachables. Si recuerdan cuando estudiamos hace unos meses atrás, capítulo 3 de Timoteo, es la misma palabra que define el carácter de los hombres que son líderes de la iglesia, que son pastores, ancianos, obispos, como queramos llamarlo, de la iglesia. Debe ser intachable, es la misma palabra que usa el mismo apóstol Pablo en las instrucciones que da también a uno de sus siervos, a Tito, de sus compañeros, a Tito. El hombre debe ser, que anhela el obispado, que anhela el pastorado, debe ser intachable. Fíjense que es la misma palabra que está diciendo aquí. No está diciendo que las vidas tienen que ser perfectas, está diciendo que deben tener una vida encaminada, dirigida, enfocada a la santidad. Esas viudas merecen cuidado, merecen atención, merecen el respeto. Pero obviamente, los versículos 11 al 15, Pablo se dedica a explicar a Timoteo exactamente qué debe hacer. Imaginémonos a esta escena. Timoteo, joven, como decimos, quizás de 35, entre 28 y 35 años, llega a una congregación y hay ya una práctica de cuidar a las viudas de un buen modo, totalmente bueno. Y tiene que orientar, tiene que en algún momento orientar, decidir a qué viudas reciben la ayuda. Y los versículos 11 al 15, Pablo le explica a Timoteo, le dice, deben tener cuidado porque obviamente ellos tenían quizás una lista, y él menciona que hay una lista. Si mira los versículos que leímos, dice, hay una lista, no incluyas en la lista a este tipo de viuda, incluye a este otro tipo. Está diciendo, esas viudas, algunas están en la lista, hay mujeres que quedaban viudas, al parecer, es lo que se desprende cuando leemos esos versículos 11 al 15. Mujeres quedaban viudas y se apuntaban en la lista para recibir la ayuda, y obviamente recibían ayuda de la iglesia, pero luego se casaban, pero querían seguir recibiendo la ayuda. Interesante, ¿no? O comenzaban a vivir una vida de pecado, pero querían seguir recibiendo la ayuda de la iglesia, y por eso versículos 11 al 15, Timoteo recibe esa instrucción de Pablo de una manera tan detallada. Le dice, estas viudas, las que se alejan, las que se empiezan a caer en chisme, las que se quieren volver a casar, y no es que era pecado volverse a casar, sino que simplemente si era viuda y se casaba, ya dejaba de ser viuda, entonces no podía recibir la ayuda de la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo ahí a Timoteo. No es que las viudas no se puedan casar. Y él más bien le recomienda en uno de los versículos ahí
Es mejor, les animo a que se casen, a las viudas más jóvenes, que se casen para que no estén cayendo en pecado, y tengan hijos y puedan llevar su hogar. Imagínense, están diciendo a las viudas, cásense y tengan hijos. Entonces no eran tan adultas como normalmente nosotros tenemos la idea de que muchas viudas son muy, muy adultas. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, y lo explico bien para entender el contexto y entender lo que dicen esos versículos 11 al 15. Está diciéndole Pablo a Timoteo, las viudas que se desvían, por favor, no les atiendan, que se desvían del camino de Dios. La responsabilidad no es con ellas, la responsabilidad es con esas viudas fieles, que siguen sirviendo al Señor, que se mantienen fieles, y no es que no puedan volverse a casar. Si se quiere volver a casar, está bien. Pero llegamos al último versículo, versículo 16. Voy a leerlo. Si quiere puede leer conmigo allí. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí vemos el tercero de los principios que la enseñanza que quiero compartir. El liderazgo debe instruir a la familia sobre su responsabilidad de cuidar a los desamparados. El liderazgo, la iglesia debe instruir a la familia que tiene responsabilidad de cuidar a los desamparados. Lo que está diciendo Pablo aquí, si hay una viuda desamparada, y esto se aplica también quizás a huérfanos o personas desamparadas, debe primeramente ser atendido por su familia. Repito lo que dice el versículo 4. Las viudas con familiares deben ser cuidadas por ellos. Esto es agradable al Señor. Y a un versículo 8 es bastante fuerte. El que no provee para los suyos, está hablando de alguien de la familia que no provee para su propia familia, y dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículos duros, enseñanza dura, pero totalmente real. Y a lo largo de la historia, viene a mi mente, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos ejercitarnos en cuidar a nuestra familia, aunque implique privaciones para nosotros. Y es una enseñanza que como iglesia queremos dar. Las familias debemos tomar cuidado, debemos tomar atención, debemos proveer para las necesidades de nuestra propia familia. Es una responsabilidad, es un deber como creyente, cuidar a mi propia familia. Tengo que proveer para las necesidades de mi familia cercana y aún para ayudar a otros, pero estaba hablando aquí a los hijos, nietos, y esto es un mensaje para los chicos jóvenes. Es responsabilidad de ustedes y de mí mismo velar por el bienestar de mis padres, que ya están adultos, de mis abuelos, aunque ya no están vivos. Como creyente no tengo excusa para eso. La excusa significa que estoy negando la fe. Es una introducción bastante dura, pero también bastante clara. No quiere decir que tengo que quedar yo en la pobreza por ayudar a mis padres si tienen necesidad, pero debo hacerlo. Es la enseñanza que está dando aquí la palabra de Dios. El hijo, nieto o familiar creyente que tiene alguien en su familia que está desamparado debe proveer para las necesidades de ellos. No está hablando de una llamada el día de las madres o el día del padre, un regalito de Navidad. Está hablando de la comida de todos los días, del techo que lo cubre, está hablando de la ropa que usa, está hablando del medicamento que necesita, está hablando de las necesidades básicas que los mantienen con vida. Honrar a un padre, honrar a un abuelo no es llamarle una vez al año y enviarle un regalo o llevarlo a comer en un guachinche, cosa que no está mal, está muy bien. Está diciendo de que si hay alguien en mi familia que está desamparado, especialmente si es mi padre, mi abuelo, debo hacer el esfuerzo, organizar mis finanzas de tal modo que yo pueda colaborar en su mantenimiento diario, no una vez al año. Porque lo que vemos de la práctica en la iglesia del primer siglo es que recibían comida
todos los días, porque comemos todos los días. Y es una enseñanza que nosotros, que quiero transmitir a estos hijos, nietos, probablemente hay jóvenes estudiando o aún ya están trabajando, tienen que saber que algún momento parte del honrar a tu padre y a tu madre es poder ayudarles, porque llegará el momento que tus padres y tu madre, que hoy en día están muy fuertes, que son trabajadores, que están en lo que se conoce como edad productiva, probablemente estarán ya en una edad en la que no puede producir económicamente. Quizás estarán viviendo de las ayudas del gobierno y tú deberías tomar la responsabilidad de asumirlo. Recuerdo a mi abuela, le hablé hace un poco de una señora que era Julia, pero mi abuela se llamaba María. Recuerdo el amor, la dedicación que ella tuvo para el Señor. Es una herencia de fe que gracias a Dios tenemos en mi familia. Mi abuela llegó al conocimiento del Evangelio desde muy joven, su amor por Dios, pero ella fue una madre soltera. Crió una cantidad grande de hijos sola y mantuvo su fe en Dios. Hubo un momento en su vida en la que uno de sus hijos, uno de mis tíos, le construyó una casa. Le regaló una casa, le construyó una casa tal como ella había soñado. Ella muchas veces decía, yo quiero una casa así, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga... Y uno de mis tíos, Dios le dio la bendición, le proveyó lo suficiente y le construyó una casa en un sitio donde ella quería, como ella quería. ¡Qué bendición! Recuerdo en mi juventud ir a esa casa, a visitar a mi abuela y pasar buenos tiempos con ella, gracias al corazón de uno de mis tíos que Dios puso y le dio los recursos para hacer ese regalo. Esa casa aún existe, todavía está ahí. Espero visitarla en algún momento. Debemos aprender, por esto quiero dirigirme específicamente a los jóvenes, aún a los niños. Debes aprender desde joven a honrar a tu padre. No solo porque sea un mandamiento bíblico, sino porque es una manera de que demuestra que la fe que tienes es real. No vas a negar la fe. No quieres negar la fe, entonces tienes que en algún momento también cuidar, honrar a tus padres, aún a tus abuelos. Las instrucciones bíblicas habla aquí de cubrir sus necesidades. Como líderes de la iglesia, hermanos, les invito a tomar en serio la responsabilidad de velar por personas en nuestra familia que quizás pueden estar en una situación muy precaria. Cuidar a los miembros de la familia que lo necesitan. Estos días, bien entendemos lo que está sucediendo estos días, no solamente con el hecho de estar en casa, sino con el hecho de que muchas personas quedan sin trabajo. Debemos estar pendientes de nuestros familiares que probablemente tengan necesidad. Como pastores, queremos estar pendientes también, ayudar en las necesidades que podamos. Y aún más allá, con las limitaciones que como iglesia tenemos, que bien muchos conocemos, pero bien entendemos que la iglesia es una familia. Queremos mostrar el amor de Cristo, así como Pablo animó a Timoteo y le instruyó a Timoteo: cuida a las familias, honra a los desamparados, viudas, huérfanos, honralos, cuídalos, da todo lo que intenta dar todo lo que necesiten. También queremos instruir a cada familia de la iglesia a velar por las necesidades que hay en tu familia. Y si les exhortamos es con amor. Queremos hacerlo con amor, con bondad, como lo dice aquí la palabra de Dios. Intentemos cuidar a las viudas, a esos desamparados, a los huérfanos, a los desempleados, a los extranjeros desprotegidos que Dios ha traído a esta congregación y que seguirá trayendo. Es un trabajo de familia, de querer, de echar una mano cuando es necesario. Y animo a cada miembro de la iglesia a tomar, cada miembro de la familia, a tomar en serio la instrucción bíblica de cuidar, aún de participar. Probablemente eres un joven que tú trabajas o estás en casa y puedes ayudar en casa. Es una buena manera de ejercitarte. No es lo que deseamos que en el futuro tengas que estar manteniendo a tus padres, pero si llega esa ocasión, pues lo harás con gozo, sabiendo que es parte de tu fe. No quieres negar tu fe, quieres más bien mostrar tu fe, y parte de mostrar tu fe es mostrar cuidado por tu familia, a esa familia que quizás puede llegar un momento que quede
en un estado de vulnerabilidad. Queremos ayudar a entender lo que significa como iglesia apoyarnos en momentos de dificultad y siempre que se pueda contribuir en las necesidades. Que seamos una iglesia que cuida a cada uno de sus miembros, que cuida a cada uno de esas familias, que cuida a cada uno de los niños, que cuida a los jóvenes, que cuida a los más adultos, y que el liderazgo también pueda ver la respuesta amorosa, bondadosa, quizás cuando hay que instruir, cuando hay que enseñar, cuando hay que llamar la atención, que Dios pueda guiarnos a ver eso en su bondad y en su amor y ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias porque has puesto en esta congregación niños, adultos, jóvenes, mujeres. Has puesto en esta congregación también gente muy adulta. Y gracias por el deseo que tenemos como iglesia de seguir creciendo. Ayúdanos a cuidar a cada uno, Señor, que podamos en liderazgo entender la importancia de cuidar a cada persona, pero también que como iglesia podamos entender cada uno la responsabilidad que tenemos de amarnos de manera bondadosa uno al otro, y que no descuidemos, Señor, estas instrucciones que nos das para bendición, para crecimiento y para ánimo. Gracias, Señor, porque aún en tiempos difíciles podemos ver el amor, tu gracia, y aún manifestada, expresada a través del contacto y de la comunicación entre nosotros. Ayúdanos, anímanos, Señor, a poder tratarnos, que las relaciones en la iglesia sean de este tipo, de bondad, de firmeza entre adultos, jóvenes y aún los más jovencitos de los niños, y que sea para crecimiento, para edificación y para que la iglesia siga firme en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente
esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día.